El objetivo de este video es analizar patrones biogeográficos y abundancia de hormigas en América. La familia Formicida pertenece al orden Hymenoptera y está formada por 12 subfamilias, 300 géneros y 11.000 especies. De estas, 14 subfamilias de hormigas se encuentran en Sudamérica. La distribución y por tanto la riqueza de estas especies va a ser variante y heterogénea dependiendo de muchos factores como el tipo de vegetación, disponibilidad de alimento, clima, latitud, altitud, entre otras. Nos centraremos en estos dos últimos. Respecto a la latitud, la riqueza de especies varía según el gradiente latitudinal. Existe una mayor abundancia de especies de hormigas en los trópicos, en general en ecosistemas con vegetación abundante. La riqueza va disminuyendo conforme se aleja de la línea ecuatorial en dirección a los polos. Respecto a la altitud, existen dos patrones que se observan en el gradiente altitudinal. El primero, que también se conoce como regla de Rappaport, muestra que las altitudes bajas son las que tienen mayor riqueza de especies, ya que las condiciones climáticas son más estables a diferencia de lo que sucede en altitudes elevadas. El segundo patrón se caracteriza porque la mayor riqueza de especies se encuentra en altitudes intermedias, ya que las condiciones ecológicas de estas alturas permiten que puedan existir tanto las especies de altitudes elevadas como las de altitudes bajas, es decir, hay un solapamiento de especies. Los objetivos de este estudio son dos. El primero es determinar la relación que existe entre el patrón de riqueza de especies a lo largo del gradiente altitudinal y el patrón de riqueza de especies en diferentes latitudes. Se pretende determinar esta relación por medio del análisis de la riqueza de especies en función del cambio de la altitud en dos países con distinta latitud. Una de latitudes altas, Estados Unidos, y otra de latitudes bajas, Colombia. El segundo es realizar una comparación analítica de la diversidad de especies en tres distintas latitudes a lo largo del continente americano. Una en el extremo norte, Canadá, otra en la línea equinoccial, Ecuador, y una última en el extremo sur, Argentina. Con este análisis se espera comprobar la hipótesis de que la diversidad de especies tiene una relación inversamente proporcional a la latitud. Se usará la base de datos GBIF, Global Biodiversity Information Facility, que brinda acceso libre a datos sobre cualquier tipo de forma de vida que hay en la Tierra, ya que cuenta con una red de investigación mundial y posee fuentes de todo el mundo desde el siglo XVIII hasta la actualidad. Para responder a las preguntas planteadas sobre patrones biogeográficos y abundancia de hormigas en América, se usó la base de datos de la Global Biodiversity Information Facility, que nos fue entregada en un archivo de Excel. En dicha base de datos se encuentran más de 165.000 registros de hormigas de toda América. Para las preguntas específicas, se utilizaron herramientas de Excel como filtros para reducir los datos a lugares o rangos altitudinales o latitudinales específicos. También se utilizó eliminación de duplicados para conseguir, por ejemplo, el número exacto de especies por criterio de búsqueda. Por último, se utilizaron tablas dinámicas para relacionar varios criterios de búsqueda al mismo tiempo. Con los datos obtenidos, se realizaron gráficos o tablas según corresponda. Riqueza de hormigas en diferentes latitudes. Según los resultados obtenidos, se puede observar que en latitudes altas hacia el norte hay mayor riqueza de especies, mientras que una latitud más alta hacia el sur es menor. En cuanto a la latitud cero, la riqueza es intermedia. Los datos son ambiguos, es decir, no cumplen con el patrón altitudinal propuesto, el cual plantea que a mayor latitud, ya sea hacia el norte o hacia el sur, la riqueza debería disminuir. Según la literatura, la mayoría de los grupos taxonómicos siguen un patrón llamado gradiente latitudinal de diversidad, que plantea que la biodiversidad es mayor mientras más se acerca a los trópicos, entre otros factores debido a la disponibilidad de recursos como la luz. De acuerdo a este patrón, puede observarse una incongruencia entre los resultados obtenidos y el patrón GLD. Es decir, se esperaría que Ecuador sea el país con mayor riqueza, puesto que éste se ubica en los trópicos, mientras que Argentina y Canadá posean una riqueza menor y un tanto similar en cuanto a su diversidad y mimecofauna, ya que están a latitudes similares, al sur y norte respectivamente.
Sin embargo, los resultados obtenidos son ambiguos, ya que se analizan los datos sin tomar en cuenta el esfuerzo de muestreo en cada país. De esta forma, al analizar la riqueza relativa, números de especies encontradas sobre el número de muestreos, se evidencia que sí se cumple el gradiente latitudinal de diversidad. Este planteamiento se lo puede comprobar según este gráfico, en donde es evidente que la riqueza relativa es mayor en Ecuador, latitud 0, versus las latitudes del norte y del sur del planeta. Cabe recalcar que también puede haber un posible problema con la base de datos y el esfuerzo de muestreo en cada país, como en Colombia, Ecuador y Argentina, que son países menos desarrollados, versus a países con mayor inversión científica como Canadá y Estados Unidos, que contarían con mayores esfuerzos de muestreo. También cabe recalcar que la riqueza relativa de Argentina resultó similar a la encontrada en Ecuador. Esto podría deberse a la configuración alargada del país de Argentina, la cual abarca varios grados latitudinales, tan distantes entre sí como la provincia de Jujuy al norte, en la frontera con Bolivia, y la provincia de Tierra de Fuego en la Antártida, al extremo sur del país. Como se puede ver en el gráfico, la relación entre elevación y diversidad es inversamente proporcional, es decir, a menor altura, mayor diversidad. Esto concuerda con la hipótesis planteada, pero ¿por qué cambia la diversidad con la altitud? Esto se explica en lo que se llama gradiente de diversidad altitudinal, que es un patrón ecológico en el que la diversidad cambia con la altitud, y puede deberse a varios factores que, sin embargo, aún están en discusión. Uno de ellos es el del área, ya que en una montaña a mayor altura, menor área, y a menor área, menos diversidad. Otras hipótesis tienen que ver con la precipitación, la temperatura, la disponibilidad de recursos y la productividad. Otro criterio a analizar es el patrón altitudinal y la latitud. Por ello, se escogieron dos países, tanto Colombia como Estados Unidos. Se establecieron 22 rangos de 300 metros y se analizó el número de especies. Con ello, se creó esta línea de tendencia en la que se observa que es tanto similar, sin embargo también irregular, ya que cumple con dos patrones distintos. También es importante mencionar que, contrario a lo que se espera, Colombia tiene menor riqueza que Estados Unidos. En cuanto al patrón número 1, este hace referencia a la regla de Rappaport, que existe una relación inversa entre altitud y riqueza, tal y como se demuestra en los recuadros celestes del gráfico, en el que en el primero se observa que, a pesar de que tiene un rango altitudinal mucho más bajo, la riqueza es mayor, mientras que en los últimos rangos la riqueza es mucho menor, incluso hasta llegar a cero. Esto se debe a que las elevaciones altas el clima varía fuertemente, por lo que hay poca datación. En cambio, en las altitudes bajas el clima es mucho más estable y las condiciones son mejores, lo que permite una mayor riqueza de especies. En cuanto al patrón número 2, este se relaciona con el efecto ecotono, en la que la concentración de riqueza se ubica en altitudes medias, tal y como se observa en el recuadro celeste, en el rango altitudinal 6, en el que tanto Colombia como Estados Unidos posee su pico más alto de riqueza. Esto se debe a que las condiciones son favorables tanto para especies de altitudes bajas como altas, ya que son zonas de transición, por lo que existe una alta interacción de especies generando mayor diversidad. Ya se mencionó, en los resultados se encontró que Estados Unidos posee una mayor riqueza que Colombia, sin embargo, esto llega a ser un poco incongruente. Por ello, lo que se realizó fue estudiar la riqueza relativa, en la que se dividió la riqueza de cada país sobre el número de muestreos. De esta forma, lo que se conoció es que existe un menor esfuerzo de muestreo en los países menos desarrollados como Colombia, y por ello es que se muestra este resultado ambiguo. Sin embargo, al tomar en cuenta esto, como se observa en el gráfico, es evidente que Colombia tiene mayor riqueza relativa que Estados Unidos. Además, se demostró que Estados Unidos tiene mayor distribución en su riqueza, mientras que en Colombia la mayoría de las especies se concentra a una menor altitud. De esta forma se puede concluir que los patrones altitudinales y latitudinales sí se cumplen, ya que existe una mayor riqueza en zonas de menor latitud. Igualmente, una relación inversa entre altitudes extremas y riqueza. En cuanto a las altitudes medias, la concentración de riqueza también se da en estos lugares, y los patrones altitudinales se cumplen en diferentes latitudes. Es importante mencionar que el análisis debe hacerse a partir de la riqueza relativa, ya que caso contrario los datos serán incongruentes. Esto se debe a la falta de esfuerzos de muestreo en países menos desarrollados.